Bueno, vamos a hacer ahora un vídeo para hablar del producto escalar de dos vectores. Como hemos dicho anteriormente, como sabemos, el producto de dos vectores no es una operación perfectamente definida. Las dos operaciones con vectores que hacemos de forma correctamente son la suma de vectores y me da un vector, multiplicación de vectores por un número real me da otro vector. ¿Vale? Y esas dos operaciones están perfectamente definidas, pero hay una forma de multiplicar vectores que me aporta información. Y esa forma de multiplicar vectores es el producto escalar. ¿El producto escalar en qué nos ayuda? Fundamentalmente nos sirve para que tengamos una idea del ángulo que hay entre esos dos vectores. ¿Vale? Entonces, vectores que tienen la misma longitud, vamos a decirlo así, y al calcular el producto escalar yo puedo saber los separados o no que están, es decir, el ángulo que forman esos dos vectores, las semirrectas que generan esos dos vectores, ¿vale? Entonces, hay varias definiciones de producto escalar, incluso podríamos mencionar también una de proyecciones, pero nos vamos a centrar en las dos principales. El producto escalar de dos vectores, y cuando pongo este punto me refiero al producto escalar, es el módulo de un vector por el módulo del otro por el coseno del ángulo que forman dos vectores. Cuando decimos el ángulo que forman dos vectores nos referimos al ángulo que forman las dos semirrectas que tienen dirección la generada por esos dos vectores. ¿Vale? Hay otra forma de calcular el producto escalar a partir de sus componentes, es decir, si el vector u tiene de componentes u1, u2 y v tiene de componentes v1, v2, el producto escalar es simplemente u1 por v1, que son dos números reales, más u2 por v2, ¿vale? Vamos a ver qué significa realmente esto. Entonces, para esto vamos a coger, por ejemplo, u va a ser nuestro vector 1, 1 y v va a ser el vector 0, 1, ¿vale? O 0, 2. Yo tengo estos dos vectores, ¿vale? Como sabemos, para dibujarlos, estos dos vectores son simplemente estos de aquí, ¿vale? El vector 1, 1, pues sería este vector de aquí. Y el vector 0, 2, pues este de aquí. Entonces, lo que nos están pidiendo es cuál es el producto escalar de estos dos vectores. Entonces, el producto escalar de estos dos vectores, el vector 1, 1 y el vector 0, 2, lo podemos calcular de las dos formas que anteriormente hemos definido, ¿vale? Pues fijémonos que aquí u por v, haciéndolo de la forma de Aria, sería el módulo del vector u. Recordemos que el módulo se calcula u por v, se calcula módulo de u, raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, más por módulo de v, 0 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y por el coseno del ángulo que forman. El coseno del ángulo que forman estos dos vectores es 45 grados. Y esto es el coseno de 45 es raíz de 2 partido 2. Seguimos operando, raíz de 2 por raíz de 2 partido por 2. Raíz de 2, el 2 se me va con el 2 y raíz de 2 por 2 me da 2. ¿Vale? Entonces, este es el producto escalar de estos dos vectores, me da 2. Fijaros si lo hacemos de la segunda forma. Si lo hacemos de la segunda forma, el producto escalar de u por v será 1 por 0 más 1 por 2. Efectivamente, estos. ¿Vale? Coinciden las dos definiciones de producto escalar y nos da de resultado exactamente el mismo número. ¿Vale? Entonces, el producto escalar, ¿para qué nos ayuda siempre? Siempre nos ayuda a determinar el ángulo en el que están formados estos dos vectores sin tener que medirlo previamente, porque en este caso era muy fácil, que era 45, pero otras veces no es tan sencillo. Así, fijaros, si yo, por ejemplo, dijera, en vez del vector u, el u ahora le voy a llamar, u va a ser el vector 2, 3, y v va a ser el 1, 2. Entonces, estos dos vectores no es tan sencillo calcular el ángulo que hay entre ellos. A ver, lo podemos hacer por trigonometría y sale sin ningún problema. Pero entonces si alguien me pregunta, ¿cuál es el coseno que hay cuál es el ángulo que hay entre estos dos? Fijaros que de esta fórmula de aquí, de la primera definición, es muy sencillo despejar el coseno. Coseno de alfa va a ser el producto escalar de esos dos vectores, que yo lo puedo calcular utilizando la segunda forma, dividido
el módulo de esos dos vectores, ¿vale? Entonces simplemente el coseno de ese ángulo va a ser u por v es 2 más 2 por 1 más 3 por 2. Y por último, el módulo de u y el módulo de v será módulo de u raíz de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado por módulo de v 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Y esto nos da igual 2 más 6, 8, 4 raíz de 10 y raíz de 5. ¿Vale? Y nos da 8 partido raíz de 50. Vale, ¿cuál va a ser el... vamos a revisar... No, perdón, esto es 13. 13, 4 más 9, 13, raíz de 65. ¿Vale? 8 partido raíz de 65. Que es 8 con algo. Entonces, fijaros, nos va a quedar esto es 0,97 más o menos. Entonces nos va a quedar algo muy parecido a 0. Estos dos vectores no hay un ángulo muy grande. Entonces alfa simplemente lo calcularía como el arcoseno de 8 partido raíz de 65 y ya tendría calculado el ángulo. Una forma muy sencilla de calcular el ángulo entre dos vectores. Vamos a ver qué propiedades cumple el producto escalar. Pues fijaros, cuando yo multiplico un vector escalarmente por él mismo, el resultado es el módulo de ese vector al cuadrado. ¿Por qué? Porque el coseno que forma un vector consigo mismo es 0 grados, el ángulo es 0 grados. Coseno de 0, 1, entonces ¿qué estoy multiplicando? Módulo por módulo, módulo al cuadrado. Es decir, esto si las componentes de este vector son u sub 1 y u sub 2, pues sería u sub 1 al cuadrado más u sub 2 al cuadrado, que vuelve a coincidir con la segunda fórmula, u sub 1 por u sub 1 más u sub 2 por u sub 2. Volvemos a ver que estas dos definiciones son equivalentes. El producto escalar es 0 si los dos vectores son perpendiculares, ¿vale? Imaginaros que yo tengo el vector aquí, este es el vector 1, 0 y tengo el vector el 0, 2 aquí, ¿vale? El que teníamos antes. El producto escalar de estos dos vectores, 1 por 0, 0, más 2 por 0, 0, es 0. Si utilizo la primera definición como el coseno de 90 es 0, pues multiplique por lo que multiplique me va a dar el producto escalar 0. El producto escalar cumple la propiedad conmutativa, es decir, me da igual calcular u por v que v por u, ¿vale? Porque el ángulo que forman esos dos vectores es el mismo y el módulo son dos números reales que cumplen la propiedad conmutativa. Si lo vemos de la segunda, como se cumple la propiedad conmutativa en el producto y en la suma de números reales, también nos quedaría exactamente igual u por v que v por u. Se cumple también que el producto escalar de dos vectores es mayor o igual que 0, fijémonos que es un módulo al cuadrado, y solo es 0 si es el vector nulo. Claro, el único vector que tiene módulo 0 es el vector 0. Entonces el producto escalar solo es 0 si es el vector 0. Se cumple también la propiedad asociativa mixta. Si alfa es un número real, yo puedo multiplicar para calcular el producto escalar por un vector, por el otro, o multiplicar el resultado del producto escalar por ese número que no me varía. Y luego la distributiva respecto a la suma, la misma propiedad que se cumple con los números reales, se cumple en el producto escalar, porque al final lo único que estamos haciendo es multiplicar tres números reales, ¿vale? Y estas son las propiedades del producto escalar. Y repito, la principal utilidad del producto escalar es conseguir calcular ángulos entre vectores. Y esto nos va a ser muy útil luego para calcular ángulos entre rectas, ¿vale? Las rectas, como sabéis, tienen una dirección, ¿vale? La dirección me la marca un vector. Entonces, el ángulo que forman dos rectas va a ser análogo al ángulo que forman dos vectores. ¿Y cuál es la forma que voy a utilizar para calcular el ángulo que forman rectas? Nos vamos a apoyar en la operación matemática producto escalar de dos vectores. Y ya está.